Rousseff. Darío Vignotti es corresponsal, trabaja en Brasil, en una agencia de noticias, porque tenemos mucha información que queremos compartir con él. Darío, Rubén Suárez te saluda aquí en los estudios de C5N. Actualizamos los diarios de Argentina, también portales en el mundo que hacen referencia de lo sucedido el viernes con la declaración interrogatoria de Lula da Silva y este gesto ayer de la presidenta de ese país de ir a la residencia de Lula. Se congregaron varios militantes y de apoyarlo. ¿Cómo se viven estas horas? Me imagino que no es un domingo más en Brasil, donde te encontrás, y con qué panorama. Buen día, Darío. Buen día, un gusto saludarte. No, claro que no lo es, toda vez que el demorado el viernes pasado fue el político que, aunque no ejerza funciones en estos momentos, como es Lula, tiene el caudal de popularidad y de influencia más alto entre todo el sistema de la dirigencia nacional. Lo que vos describías recién fue la visita que hizo la presidenta Dilma Rousseff, que partió ayer de aquí, de Brasilia, sí, hacia San Pablo, hacia la periferia de San Pablo, una ciudad llamada San Bernardo do Campo, donde Lula ya vivía antes de ser presidente, de ser electo en 2002, y allí volvió a residir en 2011. Claro que fue un gesto simbólico y fundamentalmente político, porque lo que ha concentrado el debate nacional en estos momentos es el modo en que la Policía Federal trasladó coercitivamente a una persona que no está ni siquiera imputada en el escándalo del Petrolao. Y sobre ese punto, ¿hubo repercusiones de diferentes dirigentes políticos de otros sectores, por ejemplo, sobre ese modo de llevar a declarar a Lula da Silva? A riesgo de ser simplificadores, diríamos que es de lo único que se habla a estas horas. Sí. Porque la Policía Federal actuó de esa manera. Claro que, por ejemplo, la oposición al gobierno dice que esta es una metodología empleada para trasladar a otros sospechosos y a otros imputados, y el partido gobernante, el partido oficialista, el Partido de los Trabajadores, dice que esto es resultado de que es una policía política y de que Brasil, según la opinión del oficialismo, está viviendo un estado de excepción judicial, porque habría, desde esta perspectiva, insisto, que es parcial, obviamente, la intención de apresar a Lula a toda costa, siendo que es aún hoy un candidato presidencial con expectativas de victoria en 2018, no con certeza, estamos muy lejos, y hoy ciertamente lo que se puede afirmar es que políticamente estamos en un país a la deriva y fracturado. Mayor escándalo de corrupción en Brasil. Por el conocimiento de la causa y para aquel que no lo tiene, Darío, ¿cómo sigue la investigación? ¿Qué puede ordenar la Fiscalía después de haber escuchado, por ejemplo, a Lula da Silva? La Fiscalía ahora deberá decidir si lo imputa o no lo hace. Claro. Anoche hubo un comunicado del juez en la causa. Esto se sustancia en un juzgado relativamente pequeño. Todavía estamos en la primera instancia del proceso por el escándalo conocido como el Petrolao. Sí. Un escándalo cuantioso que sucintamente fue montado por un cártel de las mayores empresas constructoras que sobornaron con cientos de millones de dólares a los más altos ejecutivos de Petrobras en un triángulo incestuoso en el que el Partido de los Trabajadores, el de Lula y de Dilma, habría obtenido dinero para financiar campañas y otros destinos políticos. Esa es la síntesis de lo que está en curso y que comenzó a sustanciarse exactamente hace 2 años en un juzgado federal de Paraná. Insisto en este aspecto porque es una causa que todavía está en su primera fase. Claro. Imagínense ustedes que una causa de este talante va a llegar con certeza al Supremo Tribunal Federal. Habrá que esperar ahora qué es lo que dice la Fiscalía, que ha sido obviamente afectada en su imagen y en su credibilidad, porque a estar por los elementos que los propios fiscales presentaron el viernes en una conferencia de prensa, no hay que dejar de sospechar en Lula y ni en nadie, pero no aparecen elementos muy sustantivos como para imputarlo. ¿Se esperaba el modo y también cómo se desarrolló esa interrogatoria del último viernes, Darío? Sí, claro que sí, porque no toda la Policía Federal y no todo el Poder Judicial, pero este grupo que está actuando en Paraná ha demostrado una animosidad especial hacia el expresidente, inclusive con declaraciones que otros miembros del Poder Judicial han considerado políticas o que no corresponden al rol de esa fuerza de tareas. En todo caso, lo que hubo ayer
y esto también cabe ser consignado, Sí. es que mientras los fiscales defendieron en un comunicado oficial el modo en que actuaron frente a Lula, el juez en la causa, un juez que ha ganado muchísima popularidad, llamado Sergio Moro, y que si hoy hubiera elecciones, si él fuera candidato a presidente, sería alguien que realmente tendría altas expectativas de victoria. El juez, por su parte, hizo una suerte de autocrítica sobre el modo como Lula fue trasladado desde su casa hasta la Policía Federal. Claro. Movilizaciones en el transcurso de este domingo. ¿Cómo están las calles? ¿Qué sentís en Brasil después de lo sucedido el viernes? Lo que te refería hace un instante, Brasil es un país políticamente a la deriva y fracturado. La demora de Lula, porque eso es lo que ocurrió técnicamente, en ningún momento el expresidente fue preso, pero sí técnicamente trasladado coercitivamente, esa es la palabra, la figura legal o procedimental en cuestión, hizo que al instante, pero esto de decir al instante es, te diría, casi literal, porque Lula fue abordado en su departamento a las 6 de la mañana y ya a las 7 de la mañana había disturbios frente a su casa entre quienes lo hostilizaban y sus defensores, y esto luego se replicó en el aeropuerto de cabotaje Congonhas, porque allí fue trasladado Lula a declarar en una oficina de la Policía Federal que allí tiene sede, y nuevamente simpatizantes y adversarios de Lula se enfrentaron, se hostilizaron y se golpearon. Y es posible que el próximo domingo, en una marcha convocada para defender el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, haya una multitud de adversarios. Este domingo no, el próximo. Esto es el próximo. El 13 de marzo. Bueno, acerca de lo sucedido ayer en la movilización, Darío, recién repasamos diarios de Argentina y destacan también agencias internacionales frases de aquellos que se movilizaron. Por ejemplo, no habrá golpe. Eso era lo que querían transmitir ayer en la movilización en apoyo a Dilma y también a Lula da Silva. Sí, esa es la principal bandera de petistas, de los movimientos sociales y de organizaciones de izquierda que han ido ganando convocatoria en los últimos meses, luego de un año, como fue 2015, en el que ocurrieron masivas movilizaciones por el impeachment de la presidenta y para la detención de Lula. Por eso es que, en realidad, esto ocurrido el viernes, ahora deberá ser pulsado en las calles. Y aquí, en Brasilia, donde tiene sede el Poder Federal y donde se encuentra, obviamente, el Palacio del Planalto, lo que se oyó el viernes es el temor de que, según lo dicho de manera discreta por algunos altos funcionarios, se desate una, comillas, guerra política en la calle. Bueno. Habrá que seguir, Darío, ese punto. Por último, acerca de la investigación, hubo conferencias, se conocen detalles de lo que dijo sobre la interrogatoria Lula da Silva. Pero en concreto, en lo que fue su declaración, fue más de 3 horas, sobre aquellos desvíos que se lo acusa de la Fundación a través de este mayor escándalo de corrupción que tiene ese país. ¿Se conocieron más detalles? ¿Cuál es el argumento de defensa de Lula da Silva? Sí, el argumento de defensa de Lula, porque de esto se transmitieron informaciones a través de sus abogados y de los políticos que lo acompañaron. Ellos insisten en que los fiscales, y obviamente haciendo uso de su derecho a defensa y de su derecho a alegar en causa propia, lo que están es tratando de forzar datos de menor peso cuantitativo. Claro que, insisto, se trata de la alegación de una de las partes en cuestión, pero citaron algunos hechos un tanto hilarantes, como que es tal la obsesión de los fiscales por querer que Lula vaya preso, que llegaron a preguntarle durante el interrogatorio si él había comprado 3 botecitos de goma que están en una casa de fin de semana, en una quinta del interior de San Pablo, para demostrar que como él lo hizo, esa casa de fin de semana es de él, algo que Lula ha desmentido eternamente. Y te diría que es muy posible que eso haya ocurrido porque uno de los fiscales luego en la conferencia de prensa también tocó el tema. La conclusión de los allegados a Lula es que van a culparlo de que el viento pasa por la ventana de su casa, cosa de llevarlo preso. Ahora sí, por último, Darío, para el que no conoce tanto y sigue esta causa, sí llegan repercusiones de la magnitud, ¿no?, de esta causa. ¿Está en la recta final? ¿Está en la parte donde puede haber nuevas detenciones, llegando casi a la finalización de esta gran investigación? Es incierto si
acabará en lo inmediato o en lo inmediato, pero lo cierto es que mucho más nos resta por ser investigado, claro, porque esta fue la 24ª fase. Cada una de las etapas de detenciones y allanamientos han sido conocidas con el nombre de fases. Sí. Esta fue la 24ª, iniciada en marzo del año pasado, y en los correos políticos y jurídicos el comentario era: hasta no llegar a Lula esto no concluye. A Lula han llegado, por tanto se infiere que mucho más nos resta por delante, pero claro, como todas estas grandes causas, como todos estos procesos que son en rigor procesos de juicios de Estado, su finalización a esta altura tal vez ni siquiera esté en manos del juez, porque ha alcanzado un grado de politización tal que hoy por hoy la suerte del impeachment al Dilma inclusive se juega indirectamente en esta causa. Por tanto, es una causa que prácticamente ya no tiene dueño y su destino no puede ser definido categóricamente por nadie que lo analice con seriedad. Darío Pignotti, corresponsal de ANSA en Brasil, gracias por esta información, por estos datos útiles, y ojalá, ¿no?, que en las calles de Brasil, a pesar de estos momentos que están viviendo y en el comienzo de esta semana, haya paz. Ojalá, un abrazo. La información, lo que tenés que conocer, forma parte de este tema de la tapa de los diarios del domingo, y tenemos los detalles en el fin de Primera Edición.